Hola queridos amigos. Mira el nuevo episodio conmigo. Alia va al aeropuerto con Denise. Se prepara para ir a América. Pero no está seguro de querer ir. Mientras Cian espera en el aeropuerto para decidir qué hacer, Denise ve a Cian y corre hacia él. Alia también ve a Cian y se dirige hacia él. Ambas preguntas siguen sin respuesta. La calma antes de la tormenta continúa en el camino. De camino a casa, Alia y Cian se detienen a comer al costado de la carretera. Discuten y pelean como un verdadero esposo y esposa. Kadir y Muzaffer también observan sus discusiones con placer. Alia y Cian regresan a casa. Cian lleva a Denise a la cama. La atención de Alia se ve atraída por el hecho de que la señora Sadakat los saluda con mucha calma y no los interrumpe en absoluto. La lealtad es extrañamente considerada. Cian y Alia entran en la habitación. Alia pregunta por qué no dijo nada a pesar de que sabía que se iban a ir. Cian dice que se pregunta si ir o no. ¿Se habría ido Cian si Denise no lo hubiera visto? ¿Alia lo dejaría ir también? Alia dice que se iba. Pero Cian dice que Alia no quiere ir tanto. Cian le dice a Alia que si ella decide huir nuevamente algún día, él irá tras ella, pero luego veremos quién irá y quién se quedará. Kaya llama constantemente para hablar con Zerrin. Pero Zerrin no tiene corazón para hablar con él. Kaya ha testificado en su contra, por lo que no puede hablar con ella. Kaya trepa el muro de la casa de Zerrin y entra. Se entera de que casarán a Zerrin con Sedat Nalanolu. Zayn no acepta este plan para su hermano. Pero Ekmel ya ha tomado una decisión. Zayn abraza a su hermano y lo consuela, diciéndole que se ocupará de ello. Kaya, por otro lado, no puede aceptar que la chica que ama sea entregada al hombre que causó su encarcelamiento. Zerrin dice que se suicidará si la casan con ese hombre. Su madre dice que no lo permitirá. La lealtad empeora. Alia quiere examinar. La lealtad permite a los indefensos. Extiende la mano para llevar a Sadakat al hospital. Mina se sorprende mucho cuando ve a Alia en el hospital. Alia no fue. El mío todavía no puede deshacerse de Alia. Sadakat se encuentra con Ekmel en el hospital. Discuten entre ellos. Kaya también llega al hospital y dice que no permitirá que Zerrin se case. Ekmel dice que le enviará una invitación a Kaya. Alia conoce a Gur, el nuevo médico del hospital. Cuando ella le pregunta por qué vino de Canadá, Cian interviene y dice que se casó conmigo. Él le advierte diciéndole que Alia está casada. Ekmel y Demir hacen negocios juntos. Zayn pregunta a cambio de esta asociación. Demir quiere que Zayn esté con ellos contra Cian. Le pide que le ayude a secuestrar a Ekmel del hospital. Sadakat se sorprende al ver al padre del nuevo médico. ¿Cómo conoce Sadakat a este hombre? El hecho de que Zerrin vaya a casarse vuelve loca a Kaya. Él culpa a su madre por todo esto. Kaya y Nare intentan comprender la hostilidad de Sadakat hacia Ekmel. Pero no pueden encontrar una respuesta lógica. Deciden preguntarle a Cian y Sadakat. Kaya y Nare insisten mucho en obtener esta respuesta. Cian ya no quiere ocultárselo a sus hermanos. A cambio de mantener este secreto. Dicen que Boran es en realidad el hijo de Ekmel y Sadakat. Como resultado del amor entre Sadakat y Ekmel, Sadakat quedó embarazada. Pero Ekmel desconoce este embarazo. Ha abandonado la lealtad. Estos hechos cambian la opinión de Nare y Kaya sobre su madre. Sadakat le pregunta si continuará su relación con los hijos de Ekmel a partir de ahora. Nare y Kaya están muy molestos. Nada podrá volver a ser lo mismo. La Roca está muy enojada. Es muy probable que cometa errores con este enojo. Tienen que seguir guardando este secreto. Este secreto especialmente no será compartido con Alia. Sadakat dice que el padre del nuevo médico, Fikret KLNC Concedilla, también está al tanto de lo que dijeron. Kaya pregunta de qué es culpable Zerrin por lo que hizo su tío. Kaya dice que ama mucho a Zerrin y que no la abandonará. Nare llama a Zayn y quiere hablar sobre Kaya. Nare le pide a Zayn que no permita que Zerrin se case. Zayn está muy enojado con Nare. Él le dice a Nare: tú también te casaste, te esperé por siempre, veamos si Kaya también esperará a Zerrin.
Les cuenta a Nare y Zayn que su padre, Ekmel, le hizo un gran daño a su madre. Nare ya no tiene fuerzas para discutir con Zayn y se va. Zayn le dice a Ekmel que si no se casa con Zerrin, lo ayudará a escapar y mudarse con Demir. Zerrin promete no encontrarse con Kaya. Cian investiga al nuevo médico y a su padre. A ella no le gusta el hecho de que el Dr. Bur esté soltero. Lamia está enojada porque Alia ha vuelto. Él hace un nuevo plan e invita a Alia a su casa. Tanto Alia como Mine son conscientes de que hay un misterio. Ella acepta su oferta de entender qué pasó entre Mine y Cian. Nare se entera por Alia que Zayn está hablando con su padre. Él estaría muy feliz. Kaya también llama a Zayn y le agradece. Zayn le dice a Kaya que se mantenga alejada de Zerrin. De lo contrario, Zerrin tendrá que casarse con la persona que su padre quiere. Kaya está muy triste e indefensa. Entonces, ¿cómo convenció Zayn a su padre? Cian se pregunta la respuesta a esta pregunta. Cian regresa a casa y ve a Alia preparándose para salir. Se pregunta a dónde ir. Alia dice que irá a la casa de Mine. Cian se pregunta qué está planeando Mine. Él no quiere que Alia se vaya. Ella no quiere que él se reúna con Mine. Pero estamos hablando de Alia. Cian inmediatamente quiere comunicarse con Mine y decirle que no hable de su relación. Pero Mine no contesta el teléfono. Cian tiene un envío de contrabando. Cian inicia un nuevo envío de contrabando. Pero Demir y Ekmel lo persiguen como siempre. Se lo comunica a la gendarmería. Demir ayuda a Ekmel a escapar del hospital para poner a los alboras unos contra otros. Demir ve la hostilidad de Cian y Zayn entre sí como su victoria. Al ver salir a Alia, Sadakat le pregunta si fue a informar a la gendarmería. Alia dice que su hijo no es feliz aquí. Sadakat le pide el divorcio a Cian. Alia va a la casa de Mine, comprando flores y vino. Él ataca el envío de Cian. Al mismo tiempo, Zayn secuestra a su padre Ekmel del hospital. Lamia tiene un propósito al invitar a Alia a su casa. Alia se entera de su relación con Cian. ¿Aprenderá? ¿Conseguirá Ekmel escapar del hospital? ¿Podrá Kaya evitar ver a Zerrin? Fikret KLNC con Cedilla recordará Sadakat. ¿Podrá el mundo sobrevivir a esta incursión? Todas estas preguntas serán respondidas en mi próximo vídeo. No olvides darle me gusta a mi vídeo, activar las notificaciones para ver nuevos vídeos y suscribirte. Quédate con amor, quédate feliz, quédate adiós.